Andrea. Gracias. Ujú. Todavía no, yo te digo, no me dejan marcarle aquí a mamá que tiene luego dificultades para conectar. Eh, Sí, a ver, ¿cómo escuchas mejor? Es que ya no bueno, supe. ¿Cómo escuchas mejor? te estoy oyendo bien en el celular. Ah, bueno, ok. Ya listo. Perdónenme, pero eh, esta es la bendición de poder hacer uso de todos estos medios digitales y que esta semana en mi discipulado que recibo, yo recibo 4 veces a la semana un estudio personal de discipulado y soy muy edificado y alimentado y bendecido, resguardado por este tiempo, como en este momento, de poderme aislar del mundo sin tenerme que ir a la montaña, ni a ningún lado, ni al desierto, como vamos a ver en un momento, pero definitivamente el desconectarme y conectarme ahorita y concentrarme y enfocarme a lo que vamos a estudiar. En esta semana, precisamente estábamos estudiando una porción del pasaje del endemoniado Gadareno y pasando por ahí Jesucristo, entre comillas, pasando por ahí, que obviamente no había ninguna casualidad, eh, fue avisado de la necesidad de este muchacho, ¿verdad? Y el pasaje describe cómo Jesucristo va a contender contra los demonios, un demonio llamado Legión. Eran muchísimos demonios que en especial tenían bajo su control la voz y hablaba con terror, o sea, con unas voces extrañas. Y Cristo llega a este endemoniado, el cual daba terror a las personas. Y la enseñanza concreta es cómo Dios ha contemplado la salvación en cualquier situación que una persona se encuentre. Y de lo que más me impactó fue que aún un endemoniado, textual así, poseído por los demonios, Cristo tuvo cuidado de llegar a su vida, a compartirle la salvación, el perdón, a liberarlo, a sacarlo de la cautividad. Y esto mencionaba el estudio, mencionaba el pasaje que habla de nosotros, de la gente que está a nuestro alrededor, que no habrá un alcohólico, un drogadicto, un divorciado, un adolescente, una persona mayor, un gadareno, un endemoniado gadareno. La Biblia pone este extremo de situación de una persona para alentarnos a que en el amor de Dios no hay límites para alcanzar a ninguna persona que esté limitada. Limitada en un hospital, limitada en sus vicios, limitada en la distancia. No, Cristo llegará a toda persona las veces necesarias, desde temprano y sin cesar, para que no se pierda, para que pueda escuchar las buenas nuevas, el Evangelio de la paz, para que pueda tener una relación con Cristo y ser librado del destino eterno que le espera. Este endemoniado gadareno ni conflictuaba con religión, ni con filosofías, ni tampoco estaba ocupado en los mensajes de Cristo, ¿verdad? Estaba atormentado, poseído materialmente ahí por una legión, es decir, una, unos miles de demonios que lo tenían cautivo a voluntad de él, dice la Biblia, bajo el lazo de Satanás. Y Cristo libera a este hombre, dándonos testimonio, dándonos certeza de que mantengamos firme nuestra confianza en Él, que llegará hasta el peor endemoniado, tanto que tú y yo, porque de esto voy a hablar hoy, convivimos,
tenemos cerca, conocemos, como de aquel que tampoco conocemos, ¿verdad? Es decir, alcanzar al mundo. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario o algo que quieran ustedes compartir? Fue una escuela cristiana y decía, ¿alguna petición de oración? La maestra decía, y los niños muy participativos, unos niños muy lindos, la verdad, muy, muy, muy lindos, alzando la mano, sí, yo pido que me ayuden a orar porque hoy hago mi examen. Y hablaba, levantaba, les pido oración porque mi abuelita está malita, pero chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y de repente un adolescente levantó la mano ya por otras situaciones más específicas de su edad y me llamó mucho la atención. Había tantas manos que, bueno, ya era el momento en donde yo iba a iniciar el mensaje, pero me llamó muchísimo la atención su entusiasmo. Entonces, oremos ahí por esto, porque, como estoy ahorita, habla de qué es Cristo en tu vida, en mi vida, ¿no? O sea, de qué es lo que abunda en tu corazón. ¿De qué es lo que hablan tus labios? ¿De qué es lo que brota de tu interior? O sea, ¿cuál es tu plática? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu distracción? ¿Cuál es tu lloro? ¿Cuál es tu angustia, no? Ayer murió en la mañana Roberto Sarmiento. Roberto se convirtió, yo me convertí en febrero y yo creo que Roberto se estaba convirtiendo por ahí de febrero, marzo, abril, mayo, junio, por ahí de junio, de hace 31 años. Roberto fue un amigo, fue porque está ausente ahorita en el cuerpo, pero presente en el Señor. Falleció ayer, más joven que yo. Estuvo en la escuela, crecimos juntos con nuestros hijos. eh, Pasamos muchos cumpleaños, hizo una fiesta cuando Woody estaba de moda, esta caricatura extraordinaria de Yo soy tu amigo fiel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Toy Story. Como Toy Story, gracias. Toy Story. Y entonces organizó una fiesta porque sus suegros, en aquel entonces tenían un restaurante aquí en Xochimilco, enfrente de Selva Madre, y había un jardinzote, y recuerdo hace muchos años ya, yo creo que cumplió 4 años su hijo en ese entonces, el mío también, y el grupito de todos nuestros creyentes. Ahí estábamos, pero la fiesta era de Woody, así es que él se encargó de pedirnos que fueran nuestros hijos de jeans y una camisa de cuadros como Woody, y él les dio a cada uno un sombrero, y estaban todos los chavos vestidos de Woody. Mm, tuvo unos rasgos, gestos, manifestaciones del fruto de Dios tremendos, que se convierte su esposa a través de él. Dio testimonio con sus padres y ayer me decía su esposa que había alcanzado hasta sus suegros. Eh, y bueno, fue muy rápido, no fue COVID, pero fue alguien quizá con quien tuve la primera vez de poder llevar a alguien a Cristo a través de la oración, de testificarle, y con quien muchas veces compartí dolores de quebrantos espirituales y familiares con él. Pude darle testimonio a sus padres, o sea, hablarles de Cristo a sus papás. Y muchas veces su papá, su mamá fueron a buscarme al consultorio para preguntarme qué pasaba en Roberto. Y ¡pum! Yo les hablaba de Cristo. Su papá estuvo yendo un tiempo a célula, su mamá no, pero dejó un legado. Tiene un hijo de la edad del mío, obviamente, del de 19, él ya cumplió 20, Efraín, y Tamara, se llama la niña, que tiene 15. Una situación muy difícil, muy jovencitos. La niña está muy triste, no da todavía crédito a que
Su papá ya no está, pero fue muy padre poder alentarla y hablar con ella anoche, quizá 1 hora y media. Eh, Hoy vamos a hablar de un pasaje que proviene de este sermón del monte que Jesucristo inició en el capítulo 5 de Mateo, en donde hemos ido extrayendo muchas enseñanzas y que va a hablar de lo que es la felicidad verdadera y contrastando con lo que el mundo define como felicidad. Tú puedes googlear y preguntarle a Siri qué es la felicidad y te va a arrojar todas las definiciones. Pero Cristo, si tú quieres la definición bíblica de felicidad, él la describe en el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 2 hasta el versículo 12. A partir de ahí, él sigue describiendo con más detalles entre el capítulo 6 y 7 de Mateo, el resto de lo que hay que hacer para mantenernos en el gozo de la vida de Cristo. Y hoy, movido por estos días que Dios me ha dado la oportunidad de compartir con mucha gente, y ayer, ya a horas tardes de la noche, poder compartir con su esposa que estaba muy quebrantada, obviamente, la pérdida de su esposo por un cáncer en páncreas, que son súper agresivos. Oraba yo, voy a tener un estudio, pero oraba y dije, bueno, me queda perfecto todo lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y podamos todos ser edificados y movidos a lo que la palabra de Dios va a invitarnos. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevamente aislarnos de pensamientos, de filosofías, físicamente de todo aquello que nos distrae y nos va distanciando de ti y nos va alejando hasta tal punto en donde ya no escuchamos o ya no entendemos tu voz, ya no es clara, ya dudamos o muchas veces ya ni te creemos. Trae a nuestra vida, a nuestro corazón, la convicción de que tú estás vivo y de que hay un mandamiento que alimenta nuestra convicción de nuestro llamado y de lo que hoy nos estamos dejando robar y tú quieres recuperar. Ponemos delante de ti, Dios, como iglesia, como muchos que conocimos a Roberto, a su esposa Angélica, a Efraín y a Tamara, a sus papás y a la familia, para que en este tiempo de duelo sea un avivamiento para ellos, como ya lo fue, y puedas tú cumplir tu propósito al haber tomado la decisión de llevar a tu presencia a Roberto, en donde no más lágrimas, no más dolor, y que aún tú tendrás cuidado de su esposa y de sus hijos, por cuanto tú eres bueno. Y si alguien quedó de manifiesto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que jamás quedarían desamparadas son las viudas, y menos en Cristo. Y a todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieren ir a Mateo capítulo 5 para leer nuestro pasaje de hoy, Mateo 5 del 10 al 12, 11, sí, al 12, del 10 al 12, para poder seguir profundizando en qué es, de acuerdo a la Biblia, lo que da felicidad a una persona. Es muy difícil lo que vamos a leer, pero viene como consecuencia de las bienaventuranzas anteriores de bienaventurado el que es pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Habiendo Cristo definido la felicidad, va a pasar a otro aspecto de la felicidad que nos es necesario retomar en este tiempo. Vamos a leerlo para poder ir avanzando en esto que Cristo está dándole a sus discípulos. Y dice así: bienaventurados, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es muy alentador cuando tenemos la oportunidad de, en este caso, de reunirnos, no obstante, a través de esta plataforma digital, podernos alentar unos a otros con las palabras de la Escritura, de las palabras escritas por Dios, la oportunidad que tenemos, si tú tienes hermanos, hermanas, esposa, de estar viviendo para Cristo y estarnos alentando unos a otros, de tener amistades en Jesús, de pues esta necesidad que tenemos ya de congregarnos, de reunirnos, de vernos. Y lo que todos estamos de acuerdo es que cuando en algún momento nosotros tenemos contacto con un creyente, se establece una comunión única. Esta semana me recomendaron una persona para que ahora en vacaciones regularicen algunas materias a uno de mis hijos, pero me la recomendaron alguien que es mi paciente, que es maestra del Colegio Continental, y su mamá también es maestra. Yo, la paciente que estaba atendiendo, tenía un aparato en la boca que le impedía hablar, pero yo aprovechaba para preguntarle que si conocía a alguien que pudiera recomendarme para regularizar en algunas materias a mi hijo. Y entonces me dice que sí. Entonces me hace una señal así y su mamá estaba ahí sentada y le pregunto, ¿la tengo aquí enfrente? ¿No? Porque sé que su mamá es maestra. Y me decía, no, pero ella no podía hablar, como que me esperara. Terminé después de 1 hora y cuarto de trabajar, le quité aquel aparato y me dice, conozco una, doctor, le voy a enviar sus datos. Y ella, muy formal, al siguiente día me envía por WhatsApp su contacto, pero me llama mucho la atención la frase que tenía el contacto que decía, Dios es bueno, bueno es Dios siempre. Esto surge de aquella película que hemos visto muchos de nosotros, que es Dios no está muerto. Y me llamó mucho la atención porque no cualquiera pone esto. Le mandé un mensaje para identificarme con estas situaciones de extorsión. Pues ahora nos mandamos un mensaje y, oye, me recomendó Gustavo contigo, yo le dije, soy Gustavo Bello, me recomendó fulana de tal para la regularización de unas materias. Ya ella ubica y me contesta. Mucho gusto, buenas tardes, a sus órdenes. ¿Te puedo marcar? Me dice, sí. Y entonces comienzo a hablar con ella. Le expongo mi necesidad, pero había algo muy especial en su lenguaje, en su expresión, y de plano detengo la plática y le pregunto que si ella, en base a lo que tenía en su perfil del WhatsApp, era cristiana. Y me dice, sí, soy cristiana. Le digo, lo sabía,
Yo me convertí a Cristo hace 31 años y no, y la chava se pone vuelta loca en ese momento también. Y a partir de ahí cambia el giro de nuestra plática en base a mi necesidad y a lo que yo, por lo cual yo le había llamado. Pero todo ahora ya tenía, Dios nos va a ir guiando, tiene un plan, está en su voluntad, Él confirmará. Lo más importante no es lo académico, lo más importante es su salvación, lo más importante es que a través de la vida de ustedes. No, 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 una creyente, y era un deleite estar platicando con ella, que yo no le había hablado más que para consultarle una regularización de una materia. Esto, esto lo volví a vivir ayer, que después de muchos años, porque se fueron a vivir a San Martín Texmelucan, mi amigo Roberto, su esposa y sus hijos, y por mucho tiempo, pues sabíamos que estaban ahí. Ceci tenía contacto con ella a través de las redes para saludarse, pero ayer, no, desde antier en la noche, nos había habló a Ceci para pedirle que por favor orara porque su esposa estaba muy grave, ya estaba ya como ya muy quebrantada, parece que ya le habían dado ya el aviso de que no pasaba aquella noche y nos pusimos a orar por él. Pasó el día, mis actividades y le pregunto a Ceci ya por ahí de las 10 de la noche que si sabía algo de Roberto. Ay, no, porque ella también había muchas cosas. Yo digo, háblale. Y le llama, y aquella está tronadísima. Le acababan de entregar las cenizas de su esposo. Le comparte algo Ceci y tiene una duda, Ceci, en una duda que tenía ella, y le dice, te voy a pasar Gustavo, y ya me la pasa. Y tengo la oportunidad de compartir con ella 1 hora y media. Pero no hablamos de la política, ni de los resultados de las elecciones del Estado de México, ni de Coahuila, ni del calorón que hace, ni de que cómo estaba el ambiente político en Puebla. No, obviamente no. Hablábamos de nuestra necesidad espiritual y yo le hablaba, obviamente, específicamente no del noviazgo, ¿verdad? No, obviamente no, tampoco de la educación de los hijos, sino a su duelo, a su dolor, a su pérdida, a su viudez, a su quizá culpabilidad de algunas veces que nuestras fricciones con los seres amados que tenemos de repente se va y te quedas con una culpa que no te la acabas. Y comienzo a compartir con ella. Y la plática también se vuelve en algo único, especial. De tal forma que, uy, esperen, por todos es conocido, aceptado y quizá vivido lo que significa convivir con un creyente en comunión con Dios. Pero dice aquí, en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 10, que nosotros seremos bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, ayer colgué, al rato terminará el mensaje, y tenemos que enfrentarnos con familia que no viven para Cristo, con familia que quizá nos hemos separado por causa de Jesús, con familia que nos critican, con familia que nos vituperan. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si hay alguien que tiene perfectamente claro cómo se debe de vivir como cristiano, pues son los incrédulos. Y si hay alguien que nos va a perseguir, los más cercanos, pues es nuestra familia. En nuestro trabajo, en donde nos movamos, seremos nosotros rechazados, seremos señalados, seremos, como vamos a ir estudiando, etiquetados como aleluyos, como mochos, como legalistas, como cortados, como fariseos. Son palabras que tú has de haber recibido. Se reirán de nosotros,
nos van a muchas veces ignorar porque saben que no vamos a ir al antro, que no vamos a ir a ciertos ritos. Me preguntaba ella con mucha honestidad, oye, ¿le pongo veladora? ¿No le pongo veladora? Y entonces yo también con la misma honestidad le digo, mira, yo me convertí hace 31 años y antes, y tengo 61, y durante mis 30 años de incredulidad, no tuve ni la menor idea qué significaba una veladora. Pero he visto la película Coco y pues dicen que es para que alumbrarle el camino a los muertos, pero, y entonces digo, pero la Biblia dice que los muertos ya no tienen más memoria, los muertos en Cristo, de tal forma que no están al pendiente de nuestras vidas ya, o sea, no están haciendo, no, Angélica, no pongas una veladora, no, ¿cómo haces eso? Eso es idolatría, no, no, no está así. Pero ella tenía la duda, oye, ¿y las cenizas, ¿dónde las pongo? Me decía bien linda. Bueno, no dice la Biblia dónde, pero si por el momento te las quieres poner junto a tu cama, puedes hacerlo. No, si quieres, si él en algún momento decidió y te pidió que las pusieras en el mar, en el bosque, en su casa, en el jardín, ahí en algún restaurante en Puebla, no lo sé, ponlas. Son cenizas. Y la Biblia dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Este cuerpo exterior se va desgastando y no es más que un vestido que ya está viejo y andrajoso. ¿Y qué haces con él? Pues hay que quemarlo y o se quema o se lo comen los gusanos para en la resurrección ser revestidos de un nuevo cuerpo. Fue extraordinario compartir con ella y después de iniciar nuestra plática con una lágrima, terminó, dice aquí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el versículo 12 de este pasaje. La realidad es que yo me disipulo, pero tengo que lidiar con mi familia, en mi trabajo, y ahí es donde comienza la verdadera vida de un creyente. Nuestra comunión con Dios, procuramos permanecer en Él, pero este mundo laboral, de diversión, materialista, consumista, de resentimiento, de odio, de afán por la salud, de afán por el bienestar, de la lucha contra la juventud, es decir, que quieres mantener la eterna juventud. Eso es lo que nos absorbe, ¿verdad? Y en esto nos ocupamos, y en el calorón, y qué calor, y ahí estamos. Cuando tú dices qué calor, nadie te persigue ni te apedrea, pero si tú agarras y le cambias el tema y le dices que hay cosas por las que verdaderamente hay un calor llamado infierno del cual tienes que escuchar hoy, a partir de ahí la persona cambia su actitud. Qué calorón, ¿verdad? Pero no tienes idea del que hay en el infierno. ¿Tú has aceptado a Cristo? ¿Conoces a Dios? ¿Tú has pecado? ¿Tú sabes qué implica que el hombre rechace al Creador? Y automáticamente el calor aumenta y la gente se prende, materialmente se prenden. Y ese es el lado que hoy vamos a estudiar. Lo que un creyente que verdaderamente vive para Cristo padece. ¿Y qué padece? Persecución. Pero si tú hoy ya no eres vituperado, perseguido, criticado, rechazado, sino que al contrario, hasta lidereas la pachanga del mundo, o no eres creyente, o no tienes ni la menor idea de lo que significa, de acuerdo a Jesucristo, a la palabra y al llamado de Dios, lo que es ser sal de la tierra, lo que es ser luz y a lo que fuimos nosotros llamados y somos transformados para anunciar las buenas nuevas. Ayer entonces fue un privilegio poder compartir. Ceci estaba ahí, me decía, qué bárbaro. Escuchaba yo, no te escuchaba a ti, escuchaba a Cristo mismo consolando a esta mujer. Porque Cristo, si de alguien tuvo cuidado, fue de las viudas. Y bueno,
Yo no lo hacía por Cristo, por mi esposa, ¿verdad? Ni por ella. Dios te va guiando y vas dando testimonio. Pero imagínate que nos hubiera hablado y le hubiéramos dicho, ay, Andy, pues fíjate que ya no estamos en la célula y Gustavo, pues, ¿cuál? Ya no, ya dejamos eso. Porque tenemos mucho trabajo. Gustavo tiene muchos pacientes y los niños crecieron, ya no son niños, son como los tuyos. Y hemos estado con muchas ocupaciones y ya no hemos entrado al estudio. Y entonces, ¿te acuerdas que Gustavo tomaba 4 veces a la semana discipulado? Pues ya no. Y hoy, la frialdad en la iglesia, en los creyentes, es el distintivo, más no la persecución. Hoy pasamos desapercibidos por cuanto ya no hay Biblia que cargues, ya no hay oportunidad en donde tú des testimonio, te identifiques, dejes claro de inmediato que tú conoces a Dios, tanto con tus palabras como por tu conducta. Y la iglesia y el mundo, la iglesia se está enfriando y el mundo se está perdiendo, ¿no? O sea, ahora me pedía ella que si podía ayudarla por cuanto su hija de 15 años no da todavía crédito ni toma conciencia de que su papá ya no está. Y entonces yo le invitaba a que nos conectáramos en Zoom, está en San Martín Texmelucan, ahí en Puebla, y que nos conectáramos y que ella viera esto como una oportunidad de la conversión de su hija, y quizá, no sé si la reafirmación de la decisión de su hijo, pero que es el tiempo de Dios para su familia, un tiempo de regreso, un tiempo de volver al Señor. Y esto es lo que está diciendo Jesucristo, esto es lo que Él está anunciando, que cuando por su causa nos vituperen y nos persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros. Aquí la pregunta es, ¿la gente está hablando mal de ti? ¿Tú estás siendo rechazado, perseguido, aislado? ¿Estás siendo, oh, ya vas a empezar, o, ay, este ni lo inviten? O sea, ¿hay manifestaciones de que tú vas en contra de este mundo o formas ya parte de este mundo? Es lo que está diciendo Jesucristo, alentando a los discípulos a lo que vendría por cuanto ellos han tomado la decisión de cambiar de rumbo totalmente. Serán transformados y vivirán por otros objetivos, pero no solamente eso, sino que predicarían aquello que atentaría contra sus hábitos, su religión, su ley y su comportamiento. No dejen aquí este pasaje, pónganle una marquita. Para ir al libro de Juan, por favor, vamos al Evangelio de Juan para leer en el capítulo 3, el versículo 19 al 21. Juan 3, del 19 al 21. Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pausa. La Biblia dice que tú y yo, al igual que Cristo, somos la luz del mundo. Dice que la luz, que una lámpara no se pone debajo de la cama, se pone en lo alto para alumbrar aquella habitación. Y nosotros alumbramos a través de el portar una Biblia, dar un folleto, identificarnos como creyentes, a través de nuestra conducta honrada, no morosidad, dice la Biblia, no debáis nada a nadie, a través de la oportunidad que Dios nos da de servirle, a través de nuestra actitud de ser hospedadores. Esta semana yo tuve aquí a dos huéspedes en donde dice la Biblia que tú no sabes si un día uno de ellos será un ángel
Les compartí a mis hijos la bendición de poder tener aquí 2 jóvenes alojados en mi casa, que implican cobijas, colchón, movimientos, invaden, sin querer, pero invaden tu hogar, ¿verdad? O sea, ya no podía yo salir ni bajar con tanta eh, comodidad, sino, bueno, había unos invitados ahí, una joven y un joven. Así es que uno de mis hijos se dio su recámara para que la chica quedara con mayor privacidad y con su propio baño. Y el otro compartir su habitación, pero ahí yo aprovechaba para apuntarle a mis hijos que disfrutáramos ser hospedadores, porque la Biblia nos invita a eso, a ser hospedadores, a ser buenos anfitriones, a compartir nuestros alimentos con ellos, a no estar ahí, oye, estos han comido y no traen ni un plátano, porque así somos. O sea, parece como si te fueran a despojar como si fuera tuyo, porque lo es fruto de mi trabajo. Pero llenos de Cristo, tienes bien ubicado que no es, nada es tuyo, no te pertenece y que Dios nos los dio. Dice ahí, bienaventurados son cuando ustedes comparten con los necesitados todas sus pertenencias. Así es que dándoles conforme a lo que Dios nos da, todo lo necesario. Desde un lugar donde lavarse las manos, donde hacer sus necesidades, alimento, comodidad, seguridad. Y fue un privilegio, porque es más bienaventurado dar que recibir. Ay, me encantaría, pero no, ay, mi casa está bien tirada, ay, no tenemos lugar, ay, ay, sí, vamos a orar para ver cuándo vienes. A través de esto vamos dando testimonio de que Cristo mora en nosotros y que hemos sido transformados porque antes éramos tacaños, bien agarrados, mezquinos, ¿verdad? Codos, y que íbamos a estar compartiendo nuestras cosas, a lo mejor nuestras obras. Yo recuerdo cuando era chico que vivíamos en Tlatelolco y algunas personas humildes tocaban, vivíamos cerca de una colonia pobre, y me tocó abrir 2, 3 veces a gente que pedía un taco. Y bueno, yo no sé si tú des lo que te sobra o de lo que Dios te da para compartir, ¿no? Cada quien tendrá que enfrentar. Pero aquí Dios dice perfectamente que seríamos diferentes, adornaríamos el Evangelio. Y qué padre convivir en comunión los creyentes, los hermanos en Cristo, pero la realidad es que fuimos llamados para predicar el Evangelio y dar luz y poder alumbrar a otros en donde es dificilísimo encajar. La gente vive por hacerse rica. Tú y yo deberíamos de orar para estar contentos con lo que Dios nos da y salirnos de la carrera desenfrenada del materialismo y del consumismo. Somos perseguidos con etiquetas de mediocres, conformados, eh, con pocas aspiraciones a ninguna, cuando David era un pastor y Dios lo hizo rey. Cuando Dios tiene tu corazón, no tiene ningún problema en engrosar tu cartera, en abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero cuando no, ya hemos visto muchas veces, cuando el hombre se quiere enriquecer, solamente cae en lazo, en perdición, en grandes dolores que traspasan su vida. Un mundo entonces materialista al cual tú y yo nos oponemos cuando estás en comunión con Dios. Pero si tú ahorita te ubicas en el materialismo por el que vive la gente, o no eres creyente, o estás muy distante de lo que Dios quiere que hagas para ser feliz. El materialismo no hace feliz a nadie. Dios ama al dador alegre, no al que da con necesidad ni por tristeza.
Cristo quería que el mundo fuera feliz, pero nunca hizo rico a todos. Dejó muy claro que a los que querían enriquecerse caerían en lazo y tentación. No se refería a ese tipo de riqueza, sino, dice ahí en las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos ricos en humildad, aquellos ricos en conciencia de que no son nada, para que entonces Dios los pueda llenar. Pero el orgulloso, ¿qué le das? ¿De qué le hablas? ¿Cómo lo tratas? Claro, la palabra habla de la altivez y ahí es donde también nosotros por medio de la palabra ingresamos para dar testimonio. La gente prefiere entretenerse con revistas mundanas que estar ocupando su tiempo de que poner en un perfil una frase bíblica para identificarse, para dar testimonio, y prefieren adaptarse a este mundo que dice Romanos, no os conforméis, no se adapten a este mundo. Juan el Bautista se vestía rarísimo para que diera testimonio de que él no era ya más de este mundo. Era peregrino y extranjero. Somos verdaderamente felices en los términos que Cristo estableció. Ya nos cansamos todos de buscarle por donde el mundo propone que seas feliz. El mundo exalta la suficiencia, la autonomía, y Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando Cristo entra al corazón, Él pone el hambre de Él, la necesidad de Él. El incrédulo no necesita de Dios, solamente le brota la fe, pero así a borbotones, cuando o está perdido, o está enfermo, o ha sido corrido de su trabajo. Checa, le brota la fe. Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bienaventurados son cuando sean perseguidos, no por la enfermedad. Perseguidos quiere decir maltratados, no por la enfermedad, no por la escasez económica, no por lo que te hicieron, la grilla, el 4 que te pusieron en tu oficina y te echaron. No. Dice que por cuanto por su causa, por causa de su nombre, por vivir como Él nos manda, por no mentir, por no pasar, por cuanto antes nosotros pasábamos las situaciones a través del fraude, por no divertirnos como ellos, ¿verdad? Por no vivir como el mundo vive. ¿Y que no los dejan bailar? ¿Y que no van al antro? ¿Y que no les gusta este rap? Y no, no lo oímos. ¿Que ahora son sordos? ¿Se los prohíben? ¿Que ahora acaso, si antes de esto pedías limosna? Pues sí, pero ya no lo necesito. Y mira, y doy testimonio. Bienaventurados por cuanto por causa del nombre de Dios digan toda clase de mentiras y de mal contra ti. Pero si en tu vida ya no eres criticado, perseguido, tachado, señalado, algo anda mal, muy mal. Si yo por alguien soy odiado, olvídate de perseguido, es por mis hijos. ¿Sí? Cristo fue apedreado por su propia gente. ¿Sabes quién apedreó a Cristo? Su propia gente. Sus propios hermanos lo querían llevar a un manicomio porque decían que estaba fuera de sí. Ahora predicaba que era el hijo de Dios cuando era hijo de un carpintero. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué le pasa a este loco? En mi casa,
En cuanto me convertí y llegué con una Biblia, fui obviamente rechazado por esto. ¿Y ahora dónde te metiste? ¿Y ahora en qué andas? Ah, pero a lo mejor si llegas con un cigarro, con un trago, con unos cuates, hasta chorchas se hace ahí. Pero si llegas con una Biblia y anuncias que vas a un estudio y les dices que conociste a Cristo, que deberían todos estudiar la Biblia, conocerlo, que esto te sacó, uy, no, todo mundo, ¡fum!, se va y desaparece. No quieren saber nada. Quieren seguir siendo ellos mismos. No que Cristo more en ellos, y menos que Cristo viva en ellos, y menos que su vida esté escondida en Cristo Jesús. Dice Pablo que ahora su vida está escondida en Cristo Jesús. Es decir, manifestaba por mucho más a Cristo que a Pablo mismo. Esta tiene una dimensión poco o nada entendible para muchos. Imagínate nada más, su vida escondida en Cristo. La gente ya no veía a Pablo, veían a Jesús. Ya no era Pablo, lo vuelve a decir en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero me impactó muchísimo esta expresión, para que vuestra vida esté escondida en Cristo Jesús. El creyente se presenta como aparentemente un bobo que no puede tomar decisiones y tiene que orar para que Dios lo guíe. Una persona que agradece porque nada fue de él, aunque él haya hecho el examen, aunque él haya atendido al paciente, aunque él haya hecho el todo. Cuando tú y yo oramos y Dios, gracias, lo hiciste, tu trabajo te costó, eso dicen ellos, ¿no? Pero tú y yo sabemos, como yo sé que ayer las lágrimas fueron enjugadas, secadas por Cristo en esta mujer, en esta viuda. Yo lo sé. Si alguien lo sabe, soy yo. No hice nada más que abrir mis labios y compartirle versículos. Y la palabra de Dios consoló, porque Dios es Dios de consolación y Dios de toda tribulación, que por cuanto padeció, es poderoso para socorrer a aquellos que también están sufriendo. Sí, esto es lo que el mundo aborrece. Entonces dice que ellos, regreso al pasaje, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora lees la Biblia, ahora la cargas, ahora vas al estudio, yo no voy, vete tú. ¿Por qué dice que por qué nos persiguen? Porque sus obras son malas. Ahora, ¿cuándo son ellos incomodados? Cuando tú y yo les predicamos el pecado. ¿Qué quiere decir la luz? ¿Nuestras vidas bonitas? ¿De qué le sirve a una persona que yo tenga, porque la tengo, una vida bonita? ¿De qué le sirve a mis hijos que yo tenga una vida de paz? No, no les sirve de nada. O sea, ellos son indiferentes a esto y pues, qué bueno por mi papá. Pero ¿sabes por qué me rechazan? Porque les presento el evangelio de la paz, que implica la presentación del pecado y de la condenación. Sus obras eran malas, pero si la gente se cree buena, si todo mundo dice que no mata ni una mosca, si todo mundo dice que ayuda al pobre, pero la Biblia dice que sus obras son malas, sus pensamientos, su lengua habla como áspid, dice como serpientes lanzan veneno, hoy como nunca, promoción de escoger el género, secuestro, defensa de los derechos humanos del maleante, sale libre, es un terror hoy tú y yo salir, ya casi vamos a llegar como en Guatemala, que a las 9 de la noche ya no hay nadie afuera, porque sus obras son malas.
Pero ¿cuándo nos persiguen? Cuando tú los enfrentas. Cuando dejas de ser de la secreta. Es decir, tú porta tu Biblia y automáticamente la persona, ay caray, ya vino alguien ¿qué está pasando? Alguien prendió la luz, ¿verdad? Apaguen la luz. Cuando alguien vive en tinieblas y le prendes una luz, ay, 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 apaguen eso. ¿Qué hace la luz? Descubre el pecado. ¿Por qué odiaron a Cristo? Porque Dios ama al mundo, no hay duda. Pero ¿cuándo comenzaron a odiarlo? Cuando los enfrentó a que sus obras eran ¿qué? Malas, que eran hipócritas, que eran avaros, que eran mentirosos, que eran adúlteros, que tenían dobles vidas, que no tenían carácter, que se robaban las ofrendas, que no daban, que no eran hospedadores, que tenían malas conversaciones, malas compañías, que tenían fraude. Y entonces, ¿qué pasaba? Apedrean a este. Eso no le gusta a la gente. Y hoy, como creyentes, tú y yo somos tan santos y de la secreta que ya no decimos nada y nos hemos vuelto tan respetuosos, con vidas tan bonitas, que pensamos entonces ahora agradar a la gente y creemos que con nuestras vidas hermosas mis hijos se van a convertir. No, si yo no les predico el evangelio de salvación, mis hijos se van al infierno y tus familiares también y la gente también, porque dice el pasaje que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras serán malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pues claro, cuando tú y yo les presentamos que Cristo vino a pagar porque tú eres un pecador que ha obrado mal, entonces apedrena a este, no vuelvas a traer a este, no te me acerques, ya te cambiaron de religión, eres un hipócrita. Me decía a mí una persona, cínico, si yo sé quién eres, ahora me vienes a decir que eres bueno. No, 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 no. Tan eso soy, un pecador que merecía el infierno. Pero vengo a compartirte que hubo alguien que pagó por ti, porque tú también estás condenado, condenada. Así es que, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y Cristo les está diciendo en Mateo, ustedes van a ser perseguidos. ¿Cuándo? Cuando presenten el evangelio de la paz que implica tú has pecado. Sí, pues no nos van a aborrecer cuando tú y yo los invitemos a la barbacoa a comer, al pastel, a la pachanga y eso. Pues ¿cómo nos van a aborrecer? Cuando los invites al cine, cuando les pongas de gratis Netflix y cuando tú participes de sus obras de las tinieblas infructuosas, dice la Biblia. Las obras infructuosas, es decir, sin fruto. Ahí no te van a aborrecer. Pero cuando tú te niegues a participar de lo sacrificado a los ídolos, es decir, todo aquello de lo que Dios nos sacó, ay, ya que si no te van a aborrecer. A ver, ¿sabes cómo te van a volver a invitar? Nunca. Cristo entonces está invitándonos a que nosotros establezcamos enemigos con nuestros seres queridos, a que nos dividamos con mi esposa, si tienes una esposa, un esposo incrédulo, a que yo alucine a mis hijos, no, pero nos está dejando muy claro que va a haber rechazo por cuanto tú y yo lo que vamos a hacer es alumbrar el pecado en el que vive el hombre, que lo condena al infierno y lo tiene viviendo un infierno hoy. Si tú y yo no hubiéramos reconocido nuestro pecado, no tendríamos la paz que hoy tenemos. Hoy nos gozamos, los que conocimos a Roberto, sus padres, su esposa, en que Roberto, no más lágrimas. Dice en Apocalipsis, bienaventurados los muertos en Cristo, porque estos no padecerán, dice aquí, no pasarán a condenación. Roberto está ausente en el cuerpo, presente en el Señor, esperando el tiempo en cuando Cristo decida venir y se establezca la resurrección de los muertos, es decir, la
que los cuerpos dormidos se levanten revestidos con páncreas nuevas, con dientes nuevos, con rodillas nuevas, sin canas, sin secuelas del COVID, pero ese momento de resurrección de cuerpos no será llevado a cabo, dice el Tesalonicenses, hasta la segunda venida de Cristo, ¿ok? Hasta ahí. Mientras el cuerpo, el alma ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Solamente es una aclaración por cuanto estamos hablando de este tema. Dice entonces que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Pues no, es que le va a convenir, no vengas a este. O sea, nos incomoda. ¿Por qué? Pues porque yo no doy bibliazos a mis hijos. Ya ni se las saco, pero no pierdo oportunidad para estar sembrando. Para, habiendo hospedado a sus amigos, les digo que Dios ha prometido bendecir a los que son hospedadores. Y los invito a que ellos tengan toda la libertad, porque no sabemos si uno de esos es un ángel. Pero aparte, porque nos transforma y me lleva a ser alguien que deja abierto el refrigerador para que tome lo que desee la persona. No cuento los plátanos, ni las rebanadas de jamón, no cuento el agua, ni el gas que se echó, nada de eso. ¿Porque soy bien lindo? No, porque voy con Cristo y veo que Él me ha prosperado para poder compartir. Y tú le dices, Dios, cámbiame, pues ahí te va. Dos chavos, y al mismo tiempo. Y uno de ellos ya tiene una semana aquí. Y tú dirás, pues ¿qué no hasta el tercer día apesta el muerto en una casa? Pues en la carne sí, pero en Cristo Él multiplica como la viuda la poquita masa que tienes y el aceite, y la tinaja nunca se vació. Sí, tú podrás argumentar que eres una viuda que no tiene nada, pobre de ti. Una viuda con un hijo enfermo, o la viuda aquella que tenía solamente unas moneditas las cuales ofrendó. No, si yo tuviera ofrendaría, no tienes idea. Todo. Y si tuviera de comer, no, hombre, invitaría a todos. Esto es mentira. Si tuvieras, dice la Biblia, solo acapararías más para ti. Este es un examen personal que Cristo está exponiendo a la gente que va en contra de lo que antes vivía, a atesorar para sí mismo. Contrario a que eso no hace feliz. El egoísta no es feliz. Ay, no, qué bueno. Mis plátanos están completos. Mis sábanas limpias todas. Mi privacidad intacta. ¿Y sabes lo mejor? Estos chavos se movían como en su casa, si no es que hasta mejor que en su casa. Fui y estoy siendo súper bendecido por lo que significa poder transmitir que una persona esté como en su casa, o mejor que en su casa, no lo sé, pero lo que sí sé es que se mueve libre, no va así escondidas, ni está, no, 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 no. Y se agarra y pum, 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 y no estoy sufriendo así de, ay, no les pongas tanto, porque son jóvenes y comen como familia. Es decir, cada joven come como familia completa. Dice entonces que aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras, que dice, no sean reprendidas. ¿Quién va a reprender al hombre que no conoce a Cristo? Tú y yo. Para eso traemos la espada del Espíritu, para mostrarle al hombre su deber para con Dios. Jesucristo, mientras multiplicó los alimentos, sanó y visitó a los enfermos y consoló a las viudas, las grandes multitudes seguían a Cristo.
Pero en cuanto predicó el evangelio y les dijo, fariseos hipócritas, les dijo, adúlteros, y empezó a reprender las obras de las tinieblas, ¿qué pasó? Pues empezaron a perseguirlo. Dice entonces, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O Cristo entra a tu vida para que tus obras sean hechas por Él, o tú permaneces en tinieblas y ni tienes a Cristo, y si lo tienes, no lo dejas obrar en ti. Está ahí apagado el espíritu. Y entonces no eres feliz, porque aquí está hablando de una bienaventuranza. Vamos a regresar a Mateo 5. Mientras regresamos, no podemos dejar de mencionar la búsqueda incansable de la felicidad, la búsqueda desenfrenada de la felicidad. Salud, dinero, bienes, apostar al futuro, hijos triunfadores, matrimonios hollywoodenses, ¿no? Eh, éxito, éxito. Pero Cristo aquí entonces aclara que habrá persecución. Agradó que fueron apedreados, echados en la cárcel, despojados. El apóstol Pablo junto con los discípulos dicen, oye, a ver, espérame, hemos dejado todo, casa, padre, madres, tierra, todo por causa de ti. Y les dice, sí, pero no tienes ni la menor idea de lo que son 100 veces más de lo que has dejado. ¿Quién va a reprender las obras infructuosas de tus hijos, de tu familia? Tú y yo. ¿O voy a ir yo a tu casa a regañar a tu familia? Somos los creyentes que moramos ahí, que se ponen una luz para alumbrar y para vivir con toda claridad, con toda autoridad, porque tu familia se va a perder, tus hijos, por quedar bien con ellos, por quedar bien con el mundo, se están desviando, por no ser claro con esta libertad de sexo, por no ser claros con estas redes que ven, por no ser claro por lo que, con sus compañías, por tú adaptarte a ellos con tal de no discutir, se van a perder. Así es que alguien me dijo, ¿tus chavos te odian? Buen trabajo, me dijo. ¿Odiaron a Jesucristo? Sí, hasta la muerte, aunque para eso había venido. Pero fue tanto el odio. Crucifícale, gritaban todos. Crucifícale. Danos a Barrabás. No queremos a este. Claro, el creyente reprende las obras infructuosas de las tinieblas, pero hoy hemos cerrado nuestros labios y hoy andamos ahí como partícipes de este mundo. ¿Y cómo voy a hablar yo estas cosas? Si tienes tantas necesidades económicas, de salud, estás acalorado, ¿verdad? O sea, vamos a orar por el clima para que Dios traiga la lluvia y hoy estés a gusto. ¿Qué temperatura te gustaría? Manda al buzón de Cristo tus peticiones, ¿no? Y ponle ahí entre 18 y 22, estaría padre Dios. Y mientras la viuda, y mientras la de la infidelidad, si va a ver una amiga y se topa con una amiga que está en el quebranto con la infidelidad de su marido y con un dolor impresionante, y llega aquí toda quebrantada, Cecilia, así, de ver lo que está allá afuera llevándose a cabo. Obviamente, pues a compartirle de Cristo y a descansar, y quedó mejor la chava. Curiosamente, hace 37 años esta chica fue la chica que le habló de Jesucristo. Me llamaba mucho la atención cómo aquella que le había llamado, le había hablado de Access y de Cristo, hoy
Gracias a Dios por la fidelidad, las pruebas y todo lo que Cristo ha traído a nuestras vidas que nos mantiene, dice la Biblia, sí, acéptame en tu corazón, pero permanece en mí, permanecer en mí. De tal forma que habrá un conflicto entre el creyente y el mundo, entre el creyente y el familiar, un conflicto inevitable. Habrá persecución, habrá vituperación, habrá rechazo, habrá división, habrá, lógico, pues ya no participamos de lo que antes participábamos, desde las groserías, desde el trago, desde las distracciones, desde ya me voy porque me voy a mi estudio. Qué bueno, ¿qué haces ahí? ¿Sigues en eso? Y ayer, qué padre que esta chava nos habla y con qué seguridad nos dice, oren porque mi esposo está muy mal. Ya estaba en agonía. Y al otro día sabía dónde encontraría paz. Predicamos la verdad del pecado, pero también somos instrumentos de consolación. Pero cuidado, en este momento nos estamos ocupando en una bienaventuranza de que si tú y yo predicamos lo que los hombres rechazan, que es el que sean descubiertos de sus obras malas y reprendidos, porque fíjate, dice, tú y yo no somos nadie para reprender a nadie, pero por causa de Jesús fuimos llamados a anunciarle a los hombres que viene un juicio, que daremos cuentas, que en esa condición el hombre va rumbo al infierno, que ni su dinero, ni sus cirugías, ni sus títulos lo salvarán, que el único que salva es Jesucristo y que a eso vino, y que aquí la religiosidad y las obras aparentes de bondad no salvan a nadie. O es Jesucristo en tu corazón, reconociendo que eres tú el primer pecador que tiene que ser salvado, o, dice la Biblia, estás condenado. Esta es nuestra persecución y el gozo de haber abierto nuestros labios y reprender por medio de la palabra, desde, obviamente, el amor de Cristo, en donde, sabes, Dios te ama, pero has pecado. Y esto te ha separado de Dios. Y Dios te ama y te está buscando. Tan te ama que ya pagó por ti. Él ya fue golpeado, desfigurado, traspasado, para que tú no tengas que pasar por esto. Pero si tú rechazas lo que Dios a través de su Hijo hizo para que tú fueras perdonado, entonces tú tendrás que pagar. No les gusta esto, ¿eh? Nada. Les incomoda muchísimo y nos van a apedrear. Nada más que el objetivo de la enseñanza es, ¿ya no te apedrean? ¿Ya no les incomodas? Tus hijos te aman porque te has vuelto tan sabio que ya ni tocas ni siquiera la Biblia ni mencionas. No, ¿con quién quieres quedar bien? O ellos escuchan la verdad de nuestra parte o se llenarán la mente y todo su pensamiento del maestro corrupto, de las filosofías huecas, de todos estos engaños, dice la Biblia, y rudimentos del mundo, que solamente tras de todos estos está el diablo, con tal de que no conozcan el plan de salvación y de perdón de nuestro Señor Jesucristo. A la gente no le gusta que los denuncies. Se molestan. No les gusta que les presentes la verdad de sus obras malas. No se trata de que tú y yo estemos permanentemente condenando a la gente, no confundamos. No nos llamaron a condenar al mundo, ni Cristo vino al mundo a condenarlo. Nos llamó a dar las buenas noticias que hay perdón, porque muchos sí tienen conciencia y viven en culpabilidad. Y saben que porque tienen una conciencia, por eso huyen, por eso el adúltero se esconde.
Y por eso el ladrón esconde la mano. No hay duda, no tenemos que reprender nada. Ellos saben, el fraudulento, el que, el que roba de cuello tras de un escritorio, lo saben perfectamente. Saben el matrimonio que está distanciado, que tiene tiempo ya frío. No tengo que reprenderlo, tú lo sabes. Ay, caray, esa sí tampoco no me la sabía. Sabes, ahora como creyente que ya no lees, que esto solamente es cada fin de semana solamente, que tu estudio ya no tiene valor. Alguien me decía, es que sí está padre, pero nos distraemos mucho. ¿Te distraes? Yo me disipulo también por línea. Cierro una cortina y me enfoco en mi estudio. Y esta semana, un condiscípulo, tuve la oportunidad, Dios me la dio, de suplir a la persona que me disipula con mis condiscípulos. Pero es bien duro porque él estaba muy enfermo de la garganta, cerrada, y él estaba ahí sin poder hablar. Entonces no es fácil suplir al que te disipula con todos mis condis que ya son muy grandes en Cristo, o sea, son hombres maduros y mujeres maduras, y yo ahí igual como semejante, ¿verdad? Dice que yo dando el estudio, imagínate nada más. Y de repente uno interrumpe, me dice, ¿cómo todavía ni terminas? Y ya estás compartiendo qué te está mostrando Dios. Mira, aquí no hay ciencia, porque no soy un multitareas. No puedo estar compartiendo o escuchando un estudio y estar atento a qué dicen mis hijos, qué hace Ceci, si ya llegó, si ya cenaron, si ya hizo la tarea. No, me enfoco aquí. Juan Manuel de León predica por línea a Italia, a Portugal, a Colombia, a El Salvador, y son creyentes en línea extraordinarios, porque la palabra de Dios, fíjense bien, Pablo enviaba cartas a diferentes lugares, a Éfeso, a Corinto, no podía estar presencial en todos los lugares. Así es que vemos carta a los Corintios, carta a los romanos, carta a los Efesios, cartas a los tesalonicenses, carta a Timoteo, carta a Tito. ¿Cómo iba a poder él ir, tomar un avión e irse y acá? No, ¿sabes qué hacía? En línea mandaba el plan de Dios, materialmente en líneas, escritas. Eso es lo que hacemos aquí. Saca un cuaderno en línea. Yo no entiendo de dónde justificas que si fuera presencial, qué diferente sería. No, Pablo llegaba a un lugar y les decía, bueno, Tito, ahora te vas a quedar aquí para que establezcas y corrijas lo equivocado. Y yo ya me voy porque tengo que ir a checar. Mira, fíjate bien, le va a decir que lo va a dejar ahí para corregir lo. Miren, ayúdenme por favor y vayan precisamente a la epístola, a la carta, al mensaje en donde Pablo no va a ir presencial, sino va a mandar una carta a Tito. Y tú dirás, ay, no, pues es que si estuviera aquí Pablo o Cristo, no. Lo que pasa es que tú estás en otras cosas. Claro, si tienes la tele, si estás en la cocina tomando el estudio, si estás, no sé qué estés haciendo, ¿verdad? Y no estás concentrado, pues obviamente todo te distrae. Y aún presencial, puedes estar ahí solamente en bulto y con tu mente en Júpiter, más no en lo que estás escuchando. Dice en la carta, por línea, no presencial, Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, le dice a Tito, te dejé en Creta. Pues es que cómo iba a estar Pablo en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto, cómo iba a estar en tantos lugares. Así es que le dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te mandé, ¿cómo? Pues en línea. Ve tú a saber cuánto tardaba llegar donde él estaba a Creta
esta carta para que hiciera él en línea algo que Dios mandaba. Finalmente, si tú te fijas, sigue siendo, por decirlo así, en línea mi comunión con Dios a través de la palabra escrita. Cuidado con que justifiques, porque yo también me discipulo en línea. Ay, no, pues es que no, me distraigo. Sí, te distraes, mas no nos distraemos. Te distraes. Oye, ya estás siendo medio peladito, ¿eh? No, no nos gusta ser reprendidos, porque tus obras son malas, porque amas más las tinieblas que la luz, pero la luz vino para reprender las obras malas, ¿no? Así es que este mundo, ¿qué hace en cuanto se vuelve hostil? En cuanto tú lo reprendes, sacan la hostilidad, sacan las piedras, crucifícalo, no lo quiero volver a ver. Eso es lo que está describiendo el Jesucristo a los discípulos a través de esta bienaventuranza. La persecución que vivirían está desde la perspectiva de un creyente avisándole que tenga cuidado de cerrar sus labios y solapar el pecado. Pues, como que tú, como quieran, que si son homosexuales o si libertad de género, cómo que no importa que escoja su sexo desde chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo? Si hasta en los formatos, mi hijo para hacer un examen de admisión en la universidad, dice ahí sexo, dice masculino, femenino. No hay más, no hay otra opción. Ahí dice sexo, masculino, femenino. ¿O no? Pero ¿qué pasaría si estuviéramos, me hubieran apedreado aquí, obviamente? Porque en lugar de sexo debería decir sexe, ¿no? Es lo que apelan, sexe, sexe. Sí, para allá vamos. Si seguimos callados, para allá vamos. Para allá van tus hijos, para allá van tus familiares. Para allá van todos aquellos en donde tú conociendo la verdad has cerrado tus labios. Para allá van en donde, sí, sí, no los voy a molestar. Me voy a ir a un lugar en donde yo lea y no los incomode, en donde este, tengo invitados y, ay, me voy a ir a esconder para que no sepan que yo estudio la Biblia. Ay, me van a ver que pues también tengo extendida mi cama ahorita, ¿verdad? O sea, si yo moviera mi teléfono, pues no me dio tiempo de tender mi cama. ¿Y qué no? ¿Tú nos enseñas? Pues sí, pero es el tiempo. Ahorita haré esas cosas, porque así nos tachan. Este habla y habla y habla y puro cuento. Jesús, bla, 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 hablaba mucho y quiso la gente. Dice la Biblia que no encontraron pecado en él, tuvieron que fabricar 7 juicios llenos de mentira para poderle condenar. Mas no se halló pecado en él, dice. Hagas lo que hagas, aún en él que no se halló pecado, lo condenaron. O sea, nunca vamos a tener contentos a nadie. Por lo tanto, retomemos todos que Dios está diciendo, sabes, te van a perseguir, pero en esta ocasión no por el calor, no por tu salud, por predicar la verdad. Aquí es el punto. Ahora ya no es por tu rebelión, por tu alcoholismo. No, no, no. Ahora es por causa del nombre de Jesús. Porque abres tus labios en el nombre de Jesucristo, predicando la verdad de que tú obras mal y que hay un perdón y que necesitas ponerte a cuentas con Dios. Si nos llaman, tú lo sabes, a un moribundo al hospital, ¿qué le voy a decir? Qué bonita vida tuvo, mire, fíjese que ya me enteré, dejó una empresa muy padre, no se preocupe, uno de sus hijos se va a hacer cargo y todo su dinero va a estar muy seguro. ¿Qué le sirve eso? Yo tengo que ir ya porque se está yendo.
¿sabes qué? No te vas a llevar nada. Estás a las puertas de la eternidad. La Biblia dice que tú has pecado. Y si tú no te pones a cuentas con Dios, tendrás que pagar por todo lo malo que tú bien sabes que llevaste a cabo. Pero hay un perdón. Cristo murió por ti. Fue derramada su sangre. Dios envió un Salvador para que tú no tomes el lugar de castigo que tú mereces. Y empieza el enfermo. Se vuelve hostil, pero como ya no se puede ni mover, ya no te dice, corren a este. Y uno que otro familiar que está ahí alrededor dice, Dios mío, o sea, es verdad. ¿Y ahora con qué dinero lo salvamos a este? ¿O se lo vas a poner en su tumba o ahí en su respirador o en el entubado? ¿En dónde le vas a meter las monedas? O los billetotes o los dólares o las inversiones. Métele su documento de inversión a ver si respira mejor. No. ¿Quién necesita el mensaje de salvación en donde Cristo da buenas nuevas? Hay perdón y el que cree en mí no morirá, mas tendrá vida eterna por causa de mí, de mi obra, de la piedad. Vamos a ver, para terminar por hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad Cristo está mencionando a, a que nosotros prediquemos? Dice Pablo que predicamos a Cristo y a este crucificado. Así es que vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer nuevamente, invitándolos a que efectivamente tengamos un lugar de reunión. Pero mientras, ten victoria, porque ahorita vas a leer algo que no es presencial, que está en línea, que es como estamos ahorita, en línea. Dice capítulo 3 de Primera de Timoteo a partir del versículo 14. Los espero. Primera Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 14. Esto te escribo, y está en línea, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ojalá que nos podamos ver, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que predicar la verdad de Dios. Vamos a ver cuál es. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. En ese momento no había sido revelado del todo, pero hoy tú y yo, del todo nos ha sido revelado que Cristo vino al mundo a salvar al hombre, pagó por nuestros pecados y hemos sido redimidos. Esto es algo que para nosotros ya no es un misterio. Cristo ha sido ya revelado como el Mesías. Y entonces describe quién es Cristo. Dios fue manifestado en carne, Cristo Jesús, fue hecho carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, aquellos que no eran judíos, tú y yo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y resume, ¿qué es lo que el hombre predica? A Jesucristo, la verdad de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? ¿La piedad? ¿Cuál? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La bonita vida que tenemos? No, la tenemos, pero para predicar a Jesucristo y a este crucificado y darle gloria a Él. Ya no me va a dar tiempo de decirte, o sea, como siempre, ¿verdad? Yo creo que lo tomaríamos como una introducción, pero definitivamente, mientras, saca tu Biblia, mientras que sea evidente. No se trata de ser fariseos, tocar la trompeta y voy a leer, ¿verdad? No, no es así. Vive para Cristo. Finalmente, tus hijos, mis hijos, nuestros familiares nos ven. Y aún en San Martín del Texmelucan sabía qué número marcar. No hay duda, no hay duda. Dios, por su gracia, nos vuelve embajadores de Él. Nos hace cartas vivientes. Dice, leída por todos los hombres.
No podemos pasar desapercibidos cuando, por causa de Él, vives para Él. Pero el creyente se está haciendo de la secreta, pasa desapercibido, se está moldando este mundo y nos estamos convirtiendo hoy en una generación que cierra su boca porque está más comprometida con el que dirán, por no perder amistades, porque mis hijos qué vayan a decir. Ahora, no crees que los traigo soleados, no, pero Dios me va dando la gracia y la sabiduría. Te digo, tan sencillo en este caso como cómo invitarlos a que disfruten el ser hospedadores. Dios nos dio todo, la gracia para poder sembrar en nuestros hijos, algunos abiertamente, como esta chica amiga de Ceci, desesperada, casi le dijo, tráete la Biblia y expónme las palabras. Así, a veces así es, a veces la gente está lista para pum, 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 pum. Ayer nos habló y nos dijo, por favor, háblame de Dios, pasa, ahí te va un versículo, ahí te va el otro, el otro, el otro, el otro. Me decía Ceci, fue otra verdad. Sí, habló llorando y terminó en gozo con esperanza, con seguridad, porque la palabra, pues eso da, nos saca del lodo cenagoso y nos pone en la roca de salvación que es Jesucristo. Muy bien, hermoso esto. La verdad es que un privilegio retomar a qué nos llamó Jesucristo y abrir nuestros labios y entender la persecución a la que nos llamó y la que un verdadero creyente padece, no la calorienta, no la política, no la de la salud, no la de tus achaques. Esos se van a acabar. Quiero decirte que hoy ya se te fue un día más de vida ayer. ¿Sí? O lo ves desde el punto de vista un día más cercano a Jesucristo. Fíjate nada más que despertó, como dicen ahí, todo depende del punto de vista, o ves el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo como un día más cercano a Cristo, no como, ay, un día más viejo. Y espérate, hoy ya te echaste otras horitas aquí. ¿Alguna duda? No. ¿Habrá alguien aquí de primera vez? ¿Tienen por ahí ustedes a alguien cercano a ustedes? Entonces vamos a dar gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, muchísimas gracias por la salvación. El día que llegaste a cada uno de nosotros y tocaste a la puerta de nuestro corazón para ofrecernos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados y arrancar una carrera en donde, contraria a este mundo, tú irías al frente, cosa que no nos gusta, pero que vas conquistando este lugar de tal forma que hoy Dios nos guarde de adelantarnos. Te pedimos porque estas palabras impacten nuestro corazón y podamos correctamente padecer la persecución en base a lo que hoy nos enseñaste, por causa de tu nombre, no en la que nos hacemos los sufridos y seguramente sufrimos, mas no por estar viviendo tu vida, por estar nuestra vida escondida en ti y que es manifestada a todos los hombres. Esto es lo que deseamos, Dios. Lo ponemos ahí, en tu altar, en tu trono, para que podamos, por tu espíritu,
en verdad entender de qué se trata esta persecución correcta que trae bienaventuranza, que trae gozo. Porque aquella del bienestar solo trae más aflicción y dolor, pero esta trae plenitud, llenura, gratitud, gozo. Esta es la que queremos, aquella que anuncia las buenas nuevas y asumiendo la hostilidad de aquellos que rechazan, no a nosotros, sino la luz verdadera que eres tú. Gracias por nuestro estudio, Padre, gracias por este tiempo, por cada familia, por los chavos. Tú, a través de nuestras vidas, danos tu amor y podamos nosotros ser estos luminares que contrasten en cada uno de ellos y puedan enfrentar correctamente la locura, la ceguera, las tinieblas y lo torcido de toda esta estructura actual a la que son sometidos tanto nuestros hijos como aquellos que han enfriado su relación contigo. Avívanos y que todos podamos volver, como acabamos de leer, a tu palabra. Te escribo estas líneas. Aquí está la clave, Dios. Es en línea contigo. Gracias por tu preciosa palabra que hace renacer a aquel que quiere. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, no hay más que darle las gracias por todo lo que nos deja. Es increíble. Pues oren por el que el siguiente sábado podamos continuar con esto. Me quedé mucho en una introducción solamente, pero tenemos que seguir creciendo en esto y lo vamos a hacer para reactivarnos, reavivarnos y entender con toda plenitud a lo que Cristo nos está llevando, prometiéndonos que disfrutaríamos nuestras vidas al predicar el Evangelio. ¿Sale? Bueno, Dios los bendiga. Buenos Gracias, días. Gracias. Gracias, Gus. Saludos a todos. Nos vemos. Un gusto verlos, aunque sea aquí. Pero bueno, ya vimos. Os escribo esto, ¿verdad? No somos los únicos. Sale. Gracias. Buen día. Gracias, Daniel. Qué bueno que llegaste. ¿Cómo sigues? ¿Mejor? Ya mejor, doctor, gracias, sí. Bueno, padre, dar las gracias a Andrea por habernos ahí Sí. conectado, puesto en línea, como hoy vimos. Buenos días. Bye. Bye. Gracias. Gracias a Dios.